Señor, gracias porque te das a nosotros a través de la Escritura. Vamos a encontrar en ellas hoy algunos principios importantes. Permítenos que nuestra mente esté clara para captar la esencia y que, a pesar de nuestros conceptos que ya tenemos en la mente, tu palabra pueda ser clara y pueda derribar cualquier cosa que impida que la iglesia siga fortaleciéndose. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana voy a hablar de algo que ustedes quizás poco escucharán o nunca escucharán en una predicación. Este es un sermón, no sé cómo se dirá en inglés, es de estación, ¿verdad? Seasonal, ¿se dice así? Bueno, este es un sermón de ese estilo, porque hay que predicar alguna vez alguna cosa como esta en un tiempo como en el que estamos ahora del año, por las necesidades. ¿Ustedes saben cómo se llama el sermón de hoy? ¿Alguno de ustedes leyó el título del sermón en los anuncios? ¿Cómo se llama? Pero no era, hasta ahí no quedaba el título. ¿Qué más decía? Era 2 puntos. ¿Y después qué decía? Disfrútalo, celebremos. No fue que puse ahí, celebremos. Disfrutemos. Halloween y Navidad, 2 puntos. Disfrutemos. Por eso digo que este es un sermón estacional, ¿verdad? Que está relacionado con una estación. Es muy raro que usted escuche un sermón relacionado con esto, pero vamos a entender algunas cosas de la Biblia que yo quiero que por eso usted abra su mente a la verdad bíblica. Ustedes y yo hemos sido educados y por nuestra educación, por nuestra recepción de conceptos bíblicos, hemos creado ciertos lineamientos de pensamiento que al escuchar hoy ese título, usted ya puede ser que empezó a mirarme feo y a bloquear su mente, a decir, este pastor como que es medio hereje. Pero vamos a ver algunas cosas curiosas. El estudio que vamos a hacer es de una situación que se encuentra en las escrituras escritas por Pablo, no para problemas con Halloween o festividades navideñas, sino con una situación muy propia de aquel tiempo que no lo enfrentamos nosotros. No es un problema para nosotros, pero las enseñanzas que extraemos de esa situación y que aplicamos al tiempo en el cual estamos nosotros van a ser sumamente reveladoras para que nosotros entendamos qué es lo que espera Dios de nosotros, cuál es la voluntad de Dios. Porque al final, mis hermanos, cualquiera de nosotros que pone algo en el WhatsApp o que comparte algún comentario relacionado con el asunto del paganismo y todo eso, al final de todo, usted o yo o quien quiera que lo haga, está queriendo conseguir un propósito. Y el propósito es tratar de defender la causa de Dios. ¿Estamos de acuerdo que esa es la razón? Estamos intentando defender la causa de Dios. Bueno, ¿quién mejor para defender la causa de Dios que la Biblia? ¿Creen ustedes que la Biblia va por encima de cualquier concepto? De hecho, como adventistas hemos dicho que aceptamos la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica para el cristiano. Así que los principios que encontremos en ella van por encima de cualquier prejuicio, de cualquier cosa que yo haya escuchado y que haya aceptado y que crea a pie juntillas y que digo así es porque así lo aprendí y eso es lo que me gusta y eso es lo que yo creo. Si en algún momento la Biblia nos dice algo que va en contra de eso, usted debe bajarse del podio y tiene que aceptar que lo que la Biblia enseña es lo que hay que creer. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pues estudiemos la Biblia en esta mañana, a ver qué enseña. ¿Ok? Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 8.
y se quedan ahí. No se pongan a leer para que no se distraigan. Tienen que concentrarse en el mensaje para que pueda usted llevar la hilación de lo que vamos a decir. Para poder entender lo que ocurre en esta sección de la primera carta a los Corintios, tenemos que comprender que en el tiempo del apóstol Pablo había una situación muy diferente a la que nosotros experimentamos en nuestra sociedad cristiana. Nuestra sociedad cristiana, como ya lo acabo de decir y lo estoy enfatizando, es cristiana. Y la cultura cristiana, de por sí, cualquiera sea la manera como usted haya sido educado, usted fue educado en una cultura cristiana. Y la cultura cristiana muestra que el valor principal es Jesucristo. Y lo que está relacionado con el concepto, la enseñanza, el mensaje de Jesucristo. En el tiempo del apóstol Pablo no era así. El valor principal, la enseñanza fundamental, la cultura de las personas que vivían en la sociedad no era cristiana. Por lo tanto, el apóstol tenía que enfrentar la dificultad de predicarle o de hablarle a personas que tenían hábitos o prácticas muy diferentes a las que practica un cristiano. Por esa razón, cuando leemos aquí, tenemos que saber que en Corinto, específicamente en donde Pablo está mandando esta carta, había una forma de hacer las cosas, que no era solo única y exclusivamente en Corinto, era una práctica común en las religiones. ¿Y cuál era la práctica común en las religiones? Bueno, era comer. ¿Cómo les parece? Comer. ¿Ustedes creen que era una mala práctica esa? ¿Qué vamos a hacer algunos de nosotros después que terminemos este culto? Comer. Algunos, bueno, comer es normal porque tenemos que comer siempre, pero yo me estoy refiriendo a comer en el lugar de adoración. Eso también es común para nosotros. Nosotros comemos en el lugar de adoración. No comemos aquí en este espacio específicamente, pero comemos. Hay un espacio añadido en el cual nos permite participar de comida después de la adoración, como parte del programa de adoración. Y eso también en la Biblia se presenta. No pierdan Primera de Corintios, capítulo 8. Hágale una marca ahí, póngale un marcalibro si tiene en su Biblia. Yo colecciono marcalibros y tengo muchos en mi Biblia y tengo muchos en mi casa y muchos en otros libros que tengo en la casa. Pero cuando nosotros, para mostrar de que eso no era ni siquiera exclusivo de los paganos, eso era una cosa que incluso el mismo Jehová envió al pueblo a que hiciera y a que practicara. Por ejemplo, yo leo aquí, miren ustedes lo que dice aquí. Me voy a mover de la primera carta a los Corintios y me voy a ir un momentito al libro de Levítico, en el capítulo número 7. Miren ustedes que en el culto a Jehová había que comer. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, aquí lo dice, miren, en el libro de Levítico, capítulo 7, dice versículo 11 en adelante, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, tortillas. ¿Verdad? Eso es. Y dice luego, y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita. Bueno, esta ya no es una tortilla, esto es otra cosa. ¿Cómo llaman las tortillas fritas? Una baleada. No, de esas que se comen que son crujientes, ¿cómo que se llaman? Una tostada, pongámosle, ¿verdad? Una tostada aquí.
y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Versículo 13, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Aparte de eso, había también una especie de parrillada, si es que se pudiera decir así, de parrillada dicen en mi tierra, ¿cómo dicen en la tierra de ustedes? Un asado. Versículo 15, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá, que dice que había que hacer como parte del culto, se comerá en el día en que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado. Así que ahí tenemos evidencia de que en el culto a Jehová se comía también. Había que comer, se comía o harina frita, asada de alguna manera, o se comía también carne, que era parte del sacrificio, no era de cualquier tipo de sacrificio, era exclusivamente de los sacrificios conocidos como ofrendas de paz, eran los únicos de los cuales los adoradores comían. Pero noten que este concepto, piense usted ahora, lo que quiero, voy a tratar de traerlos de la imaginación a la realidad. Piense usted que está en el templo allá, como usted se imagina el templo. Tiene que usar imaginación igual. Pero piense que usted está allí. ¿Dónde comería usted esa carne? ¿Dónde se la comería? ¿Se metería al lugar santo a comérsela? No. ¿En los atrios? ¿En qué parte del atrio? Se creía que aquí sacrifican y bueno, me voy a poner aquí. Pero ¿cuántas familias no estarían comiendo? Todos los que hayan traído sacrificios de paz. Ustedes ven, las estructuras de los templos, aunque el que levantó Moisés en el desierto era un templo móvil y era por tela que se quitaba y se ponía, era una tienda que se movía, cuando Salomón construyó su templo era un edificio grandísimo. Como lo son los templos que usted observa en las figuras, en las fotos de los templos de donde se adoraba a los diferentes dioses paganos. Son estructuras que tenían unas columnas altísimas, que cuando la gente se paraba ahí se ven que las columnas son sumamente altas y grandes los edificios. En todos esos edificios y a los alrededores, en esas zonas o en esas ciudades que eran, o esos sitios, como por ejemplo el monte de Sión, que se consideraba el lugar donde estaba el templo, todo el sector era un sector de adoración. En los lugares en donde los paganos tenían sus templos, el templo de la diosa Diana, el templo de cualquier otro dios, ahí tenían una ciudadela en donde no solamente estaba el templo, sino que habían otros espacios. La gente se reunía o en los cuartos o en los salones que había, que estaban también preparados dentro del templo, y posiblemente ahí hacían sus banquetes. Había una conexión entre esas prácticas paganas, en el caso de los paganos, y era que la adoración a esos dioses en esas comideras o en esas comilonas o como la llamemos, eso era relacionado a veces con una orgía, porque las personas se desbocaban un poco más del solo comer y a veces entraban en otro tipo de experiencias relacionales, y eso hacía que se degradara mucho el culto. Aparte de que a los animales, en vez de ofrecerlos a Jehová, como hacían los hebreos en el altar del holocausto, que no había imagen alguna de Jehová, solamente se sacrificaba confiando en que el Dios del cielo estaba recibiéndolo. En el caso de los paganos, habían imágenes a las cuales se le dedicaba la ofrenda que se estaba ofreciendo en ese momento, que en este caso era un animal que se sacrificaba. Pero noten,
Se mataba el animal. ¿Qué pasaba con el animal? En el caso de las ofrendas en el Antiguo Testamento para Jehová, el holocausto se quemaba completo. ¿Qué pasaba con la ofrenda? Se desvanecía quemándose. ¿Qué pasaba con otras ofrendas? Se las daban a los sacerdotes, ellos eran los dueños y se las llevaban, era para alimentar a ellos y a sus familiares. O había, en el caso de las ofrendas de paz, era la única ofrenda que una porción grande del sacrificio se quedaba para la familia que lo ofrecía y estaba ordenado ahí, porque era parte de la ley de amor de Dios, que ellos tenían que compartirla con la gente pobre y compartirla con los levitas. Así que todo ese procedimiento sabía que pasaba con las ofrendas, pero ¿qué ocurría con las ofrendas que se ofrecían a los dioses paganos? Pues parece que en el tiempo de Pablo, alguna de esas ofrendas, no sé, digo algunas porque no quiero generalizar de que todas, porque desconozco cómo era el proceso pleno en esas culturas, pero por lo menos sabemos que mucha de esa carne, después que era ofrecida a los ídolos, se le vendía a la gente. Así que había, como en el templo de Jerusalén, que Jesús sacó a los vendedores, en los templos paganos había gente que vendía también. Solo que en este caso ya no, puede ser que vendían los animales vivos para el sacrificio, pero también vendían los animales muertos que ya habían sido sacrificados. Y ese era un problema que había en la iglesia de Corinto. Y Pablo tiene que enfrentar el problema. ¿Saben por qué lo enfrenta? Lo tiene que enfrentar porque la situación estaba creando una división y rompimiento de la unidad de la iglesia. Esa es la razón por la cual Pablo habla. Y para poder aclarar y evitar que la iglesia se divida o se fracture y que empiecen cada quien a creer de su manera diferente, el apóstol establece algunos valores y principios tratando ese problema. Vamos a ver esos principios. Vayamos a 1 Corintios y ahora empezamos a leer teniendo claro qué es lo que está pasando y cuál es el concepto aquí. Dice aquí, miren ustedes, o analicemos un poco el razonamiento del apóstol. Dice él, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El apóstol va a empezar a jugar, bueno, no jugar la expresión, pero va a empezar a manejar dos conceptos importantes: conocimiento y amor. Conocimiento y amor. Esos son los dos aspectos que él va a poner como puntales para empezar a desarrollar. Y él dice que con respecto a lo que se sacrifica, los animales que se le ofrecen a los ídolos, acerca de eso todos tenemos conocimiento. Y entonces dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Desde una vez les hago una pregunta que empieza a reflejar. ¿Por qué lado está el apóstol inclinándose? ¿Por cuál lado se está inclinando el apóstol? Por el amor. Es claro eso, ¿verdad? En ese primer versículo. Y está mostrando que hay un problema que no es malo, pero que se convierte en malo en algún momento con el conocimiento. ¿Y cuál es el problema del conocimiento? Envanece. ¿Qué es estar envanecido? ¿Ah? Jactarse de algo. Se enorgullece la persona. Eso es envanecerse. Así que el apóstol está diciendo que uno de los problemas que estaban habiendo allí en Corinto era que los hermanos que tenían conocimiento se estaban envaneciendo. Y entonces dice, versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo.
Versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Otra vez el contraste. El que se imagina que conoce mucho, pero el que ama es un contraste completamente diferente. Versículo 4, luego que ha dejado ese valor, ese principio sobre el conocimiento y el amor, los dos puntales, entonces él comenta, ahora dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ahora va a hablar de conocimiento, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Les hago una pregunta, ¿cuántos dioses hay? ¿Ustedes están conscientes de eso? ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios, ¿verdad? ¿Cuál es ese Dios que hay? El Creador, el Padre. ¿Dónde está ese Dios? En el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Parece que nosotros estamos al igual que esta gente, claros en eso. ¿Verdad? Acerca, pues, él dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, ahora vayamos al otro lado. ¿Qué es un ídolo? Él lo dice que es, pero ahora preguntémonos nosotros, ¿qué es un ídolo? Una representación, una imagen, puede ser una imagen, puede ser un sustituto. Fíjense que si usted y yo profundizamos un poquito más a ese razonamiento y tratamos de hacer del pensamiento del apóstol algo que nos haga claro qué es un ídolo, o preguntemos otra cosa, ¿quién le da valor a un ídolo? El adorador. Yo les hago una pregunta, ¿esto es un ídolo? Pudiera llegar a ser, ¿sí o no? Pudiera llegar a ser un ídolo. Y vamos a pensar de esta forma. Imaginemos que hoy aquí entre nosotros hay alguien que fue educado de que un ramo de flores debe ser adorado. Y entra a esta iglesia y ve que nosotros tenemos ramos de flores y él está buscando algo diferente. Una iglesia que no haya sino una adoración al Dios del cielo. Pero entra a este lugar y ve que tenemos ramos de flores. ¿Qué va a pensar esa persona? Que a nosotros adoramos eso. ¿Verdad que lo va a pensar? ¿Quién le está dando el valor de que eso es un ídolo? La persona. Los otros pueden estar muy tranquilos, los otros tienen conocimiento de que esto no es nada, es un ramo de flores. Pero hay otro que para esa persona no es un ramo de flores, es un ídolo. Y eso es lo que el apóstol está haciendo ver. Un ídolo nada es. ¿Qué era la diosa Venus? Nada, una imagen, una imagen muy grande, era posiblemente un ídolo que hicieron magnífico con una cantidad de materiales exquisitos, o la forma y grandísima, y estaba puesta ya en ese templo, como haya sido, o haya sido el de Zeus, o haya sido el de cualquiera de los otros dioses, Hércules, o cualquiera de esos que adoraban esa gente. ¿Qué era eso? Nada. Cuando usted va a un templo hoy en donde se ponen imágenes, si usted llegara a entrar a uno de esos, ¿qué son esas imágenes? Nada. Imágenes. Una escultura, gracias por la palabra, una escultura que alguien hizo. Y ya. El valor se lo da el adorador. Pero estamos claros de que hay un solo Dios y que ese Dios
está por encima de todo y es el creador y está. El apóstol Pablo en Atenas trató de hacerles ver a los adoradores de imágenes y de ídolos que él estaba adorando a uno que ellos no conocían, que no tenía imagen. Ese era el Dios que creó los cielos y la tierra, el que va por encima de todo. Muy bien, el apóstol está razonando y está haciendo razonar a los hermanos con sus palabras. Seguimos, versículo 5. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. ¿Estamos claros en eso, verdad? Ustedes comparten ese pensamiento. Seguimos, versículo 7. Ahora viene el problema. Pero no en todos hay este conocimiento. Y él está hablando de los miembros de la iglesia. No en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y ahora definamos conceptos nuevamente. El apóstol entiende que en la iglesia de Corinto hay hermanos que tienen un problema. Y él dice que esos hermanos que tienen ese problema tienen una conciencia como débil. ¿En qué consistía su debilidad? En que ellos seguían observando que el animal que habían matado, ofrecido a un ídolo, era un animal del cual no se podía comer, porque si se comía de ese animal, de alguna manera, metafísicamente, pero en su imaginación y en su concepto y en su aceptación de la verdad, ellos decían, el que come de esa carne participa de la idolatría. ¿Captan el concepto? ¿Ves? Ellos pensaban eso, pero es curioso que el apóstol Pablo llama a ellos en el relato, esos son los hermanos débiles. Vayamos aplicando, ¿verdad? Qué curioso. A mí me llama la atención que hay muchos hermanos fuertes, entre comillas, ahora yo lo estoy contrastando. En el internet yo encuentro muchos hermanos fuertes, que son los que tienen conocimiento, pero tienen conciencia débil. Porque empiezan a cuestionar, es que si fuera una vez nada más, pero eso es todos los años la misma repetición del cuento. Como que si nadie más lo sabe y que hay que enseñarlos y educarlos. No, que el Halloween es no sé qué rollo, que el que tal, que el diablo, que eso viene de no sé dónde, que cuidado, que tal. Y uno lee y entonces como que pareciera que hubiese una falta de desinformación en la cual las personas con el conocimiento piensan que hay suficiente valor. Y estamos de acuerdo acerca de lo que significa sus orígenes, el paganismo que existe detrás de todo ese concepto ya conocido en nosotros Halloween. Y somos conscientes de que hay un grupo de personas que son practicantes de la religión satánica, que porque ellos practican eso realmente como seguidores de esa religión, esos días escondidos en algún lugar, nadie lo sabe porque ellos saben que no conviene hacerlo público, hacen algún tipo de sacrificios y siempre se verá lo que realmente dicen por ahí. Yo no lo he visto, nunca he estado, nunca he escuchado, no he sabido con exactitud, pero lo que sí sé que puede existir y creo que existe, que de pronto por ahí sacrifiquen a alguna persona, niño, niña, hombre o mujer, en ese tipo de cultos. Estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que es posible.
Sin embargo, es interesante que el apóstol Pablo, en una lucha de pensamiento, hace ver que la gente que vive preocupada por eso está teniendo un problema de debilidad de conciencia. ¿Por qué? Bueno, tenemos que seguir mirando. Tenemos que seguir mirando. El Halloween es condenable 100%, yo digo de esa manera. Sin embargo, hay personas también, siguiendo la aplicación, pero cambiando de sujeto, hay problemas también con esos asuntos del arbolito de Navidad y de la Navidad en sí misma como una fiesta. Porque hay personas que también, usando los mismos argumentos, semejantes argumentos a los relacionados con el Halloween, que todo es que viene de paganismo y todo aquello, empiezan a presentar situaciones. Y de paso, noten, ese de la Navidad sí es realmente un problema que divide en nuestra iglesia. Ese sí es realmente un problema que divide. Yo he tenido hermanos en iglesias que deciden en ciertos sábados del año, en el mes de diciembre, no venir a la iglesia, porque no les agrada que la escuela sabática hace un programa de celebración de Navidad, o porque la sociedad de jóvenes hace un programa que cuenta la historia de la Navidad. Y entonces ellos, porque su conciencia es débil, dicen, no, yo ahí no voy. Eso, y aún, no solo el problema no es que, el problema fuera que si ellos, está bien, dicen, no comparto eso. El problema no es ese. El problema es que en su conocimiento condenan a los que lo hacen. Y ahí es que, por ese motivo, se introduce un concepto divisorio en la iglesia. Acuérdense. Les dije al principio, el apóstol Pablo está tratando un problema de desunión, y ese era un problema de desunión, y él está tratando que haya unidad. ¿Cómo resuelve él el problema? Sabiendo de que estamos observando que empieza a llamar a esas personas que tienen una conciencia débil. Vamos a ver qué más dice, porque hay principios todavía que no hemos tocado. Sigue diciendo él, vamos en el versículo 8. Ahora miren, acuérdense que este versículo está en el contexto, no como algunas personas que lo leen solo, quieren sacarlo de ahí y decir, oh, viste que podemos comer lo que sea. No, no es eso. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué dice Pablo? El que se comió carne, miren, estoy tratando de que ustedes capten el cuadro completo, lo más completo posible. En la iglesia hay hermanos que están de seguros que el que come carne ofrecida a los ídolos comparte la idolatría. Y hay otros que no, que están diciendo eso no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema de que comamos la carne ofrecida a los ídolos? Y el apóstol Pablo dice, afirma, que la comida, en este caso la comida de carne ofrecida a los ídolos, no nos hace ni más aceptos ni menos aceptos delante de Dios. ¿Por qué el apóstol dice eso? Porque el apóstol está consciente de una realidad humana, el sentido común, mis hermanos. La fe no se sale del sentido común. Pregunto yo, ¿había algún efecto mágico que el ídolo le echara a un toro o a una vaca o a un cordero que le sacrificaran? ¿Le echaba algún efecto mágico ahí que el que se comiera eso estaba en una situación ya afectado? ¿Ustedes creen que eso pasaba? No, no pasaba nada. ¿Ustedes creen que hay un efecto mágico si en vez de esta cosa pongamos un arbolito aquí, un pino? Pregunto, ¿habrá alguna diferencia? ¿En dónde está la diferencia?
en la mente humana, en el valor que nosotros le damos a las cosas. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, por eso yo me atrevo a decir con toda base bíblica, así que ni el arbolito me hace más aceptos ni menos aceptos delante de Dios. No hay ninguna magia que el arbolito me va a echar, no hay ninguna cosa. Nada. Eso es un concepto que el humano está teniendo. Eso es lo que el apóstol le está diciendo. Mis hermanos, le está diciendo a los hermanos de Corinto, mis hermanos, dejen de creer que el que come carne ofrecida a los ídolos está peor delante de Dios. No está peor. No lo hace ni menos ni más. Es lo mismo, no hay ni menos ni más para una familia que quiso poner un arbolito en su casa y otra que no quiso. Amén, no quiso, está bien. El que quiso, amén también. No importa. Dios no está pensando en esos simples detalles, porque para Él el valor mayor es otro, el amor y la unidad. Ese es el valor de Dios. Ahora, sigue diciendo Él aquí, versículo, miren que ahora él le va a dar va a agarrar su, ¿cómo es que se llama? Su chuzo, yo no sé cómo le dirán ustedes, su cosita, y le va a dar su latigazo un poquito, no es látigo, se escucha muy duro, una varita sencilla, tac, tac, y le va a dar poquito así por las piernas a los hermanos. Y ahora escuche, porque miren lo que dice, versículo 9, pero mirad, ahora se le está diciendo a la gente, miren que les tiró un poquito a los de conciencia débil, ahora les va a tirar un poquito a los que aparentemente están bien o que tienen conciencia fuerte, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Cómo? Es decir, que si yo estoy claro de que el arbolito no me acerca ni me aleja de Dios, entonces, como me pasó en una iglesia una vez, ustedes saben que, esto es una ilustración, por favor, nadie lo tome a personal, aunque el Espíritu me ha traído esa ilustración, pero no estoy pensando en nadie aquí, ni en las circunstancias aquí, ni en las condiciones, no, nada, esto es una ilustración, estamos claros, ¿verdad? Muy bien. Atendía una iglesia en Venezuela, en su momento, y allá no hace falta, allá si usted vive en Venezuela, así como tengo yo las manos, nadie va a decir nada porque usted no muestre que está comprometido con alguien. No hay problema. No es cultura en nuestra tierra obligatoria, como quizás en Uruguay y en otros países que sí hay que hacer necesariamente esa práctica, porque si no se malinterpreta de parte de un hombre o una mujer que no esté usando un anillo de compromiso. En Venezuela no. Al contrario, allá no sé cómo estará ahora, porque el mundo va cambiando y la sociedad y la iglesia va cambiando también. Pero en ese entonces era un poquito escandaloso, no solamente mal visto, sino aún escandaloso que una persona usara algún tipo de anillo, aun aunque sea el anillo de casado. Entonces, había un hermano que era el primer anciano de una iglesia. Yo llegué asignado como pastor a esa iglesia y noté que ese hermano usaba anillo de matrimonio. Y yo sabía que eso era una situación que era incómoda para muchos otros creyentes. Así que en una ocasión conversamos acerca de eso y él argumentó lo siguiente y me dijo, pastor, pero ¿cuál es? Él hizo un argumento parecido a este. ¿Cuánto Dios me acepta o no me acepta más o menos porque yo tenga esta cosa puesta en el dedo? Y yo le dije, estoy de acuerdo contigo. El problema no es ese.
El problema es que tú estás actuando egoístamente y en contra de la unidad. Porque si en una cultura una persona requiere, necesita, las personas perciben ciertas cosas de cierta manera, no es una recomendación bíblica que usted se rebele en contra de eso y diga, bueno, que aprendan, yo no tengo culpa, por culpa de los débiles, yo tengo entonces que sujetarme a ellos y tengo que cambiar. No, allá verán ellos, que hagan como vean. Yo sigo haciendo como yo sé que estoy claro. El apóstol le da con la varilla a esos que tienen ese pensamiento. Piensa que la libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque aunque aquellos que se la pasan incomodando a otros porque ven la vida muy estrecha y piensan que Dios está mal o está bien o hace así o hace asado por la manera como ellos perciben ciertos asuntos, como estaba pasando con la carne y la comida ofrecida a los ídolos, y como pasa en nuestra sociedad con las cuestiones de las ceremonias que pasan en la humanidad, y que estamos en una sociedad donde las cosas ocurren. Nosotros no las inventamos, nacimos y ya existen. Tenemos que saber cómo buscar la manera de sacar provecho de las cosas para evangelizar. Sin embargo, aunque existe esa gente, también existen los que por su orgullo quieren, por su conocimiento, quieren actuar sin amor. Y entonces sigue diciendo el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolos, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y ahora dice luego el versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Así que el concepto está relacionado con la necesidad de mantener un amor, pensar en los demás, el principio de la ley de Dios, amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el principio fundamental y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de resaltar. No es porque ahora nos estamos dando cuenta que los que se envanecen al principio de la sección, cuando él está diciendo que el conocimiento envanece, nos estamos dando cuenta que ese envanecimiento es que ellos se creen que están bien, no ha pasado nada, yo sé cómo, yo estoy claro en los conceptos, yo razono bien de causa a efecto, no estoy en fanatismo, no estoy en nada, yo sé que Dios me acepta así como soy, estoy bien. Sí, pero ese conocimiento que no esté mal puede llegar a perder la esencia del amor. Y es pensar en otros que no están en esa condición. Este principio a mí me ha llevado a decir lo siguiente. He estado en iglesias, en juntas de iglesia, donde he tenido diferentes opiniones acerca de qué hacer. Y ha venido alguien y ha dicho, o en una junta de iglesia, o me lo ha dicho a mí en secreto, aparte, no en secreto, aparte, como pastor, como para ver si recibe apoyo y yo doy una orden ejecutiva, avanza. Y me han dicho, oye, vamos a poner un arbolito en la iglesia, tan bonito que se ve. Y yo, conociendo el ambiente, porque cada iglesia es diferente, he tenido que decir no, o he tenido que decir está bien, avanza, dependiendo de la cultura que la iglesia tiene, porque yo entiendo de que si por yo poner un arbolito, 2 o 3 familias se van a sentir sumamente afectadas, yo prefiero no ponerlo, porque no me preocupa si hay o no hay, para mí es igual. Lo que me preocupa es que no vaya a ser escándalo para alguien, porque tengo que pensar en la humanidad de los demás. Ese es el principio que el apóstol Pablo está enseñando, y ese es el valor, la enseñanza bíblica con respecto a eso, que de hecho, terminemos de leer para que terminamos de sacar entonces el extracto hasta el versículo 13. Versículo 11,
y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y ahora el apóstol pone esto un asunto muy delicado, lo pone en una relevancia mucho mayor, porque dice, de manera pues, pecando contra los hermanos, no me importa lo que él piense, no me importa que anda con ese fanatismo, allá ellos con su idea tan corta de ver la vida. Bueno, de esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo con su débil conciencia, ¿saben cuál es el problema? Contra Cristo pecáis. ¿What? ¿Contra quién peco? ¿Estoy realmente metiéndome con los hermanos? ¿O estoy llevando la situación a un punto mayor? Bueno, la cosa es delicada, porque Dios eso sí lo considera un pecado. El violentar la conciencia de alguien por su debilidad. Así que, ¿cuál fue la decisión del apóstol Pablo cuando entendió todo eso? Él concluye diciendo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol Pablo era un hombre maduro espiritualmente, inteligente. Entendía que su deseo era ver a la iglesia como una unidad crecer, prosperar, a una iglesia unida en amor. Y él decía, yo no me voy a convertir en un obstáculo para esa gente. Yo no me voy a convertir en una piedra de tropiezo para aquel que no vea las cosas. Y por eso es que entendemos cuando él dice, oye, yo a los griegos me hago griego, a los judíos me hago judío, a los otros me hago para salvar a los más que pueda. El apóstol era un tipo maduro, no andaba metido y enfrascado en detalles de cosas que a veces nosotros y que gente en la iglesia fuera de aquí, porque yo creo que ustedes están fuera de ese asunto, ¿verdad? Pero hay mucha gente allá afuera que anda con ese rollo y esa cosa y esa problemática. Hermanos, dejemos que cada quien viva su vida tranquilo, amemos a la gente, demostrémosle la bendición de que el Señor sabe que nosotros estamos unidos con ellos, no solo en fe, sino en amor. Ese es el principio que el apóstol presenta. Por lo tanto, ¿qué sugiero yo aquí? Aunque usted puede ahora, después de esto, sacar muchas conclusiones. Y usted todavía, porque yo no he cerrado el círculo, usted ahora el pensamiento le puede volar para muchas cosas. Y usted puede decir, bueno, entonces tenemos que, usted puede decir primero, o sea que yo entro entre los débiles. Yo no lo sé, usted se conoce usted mismo y sabe qué es lo que usted piensa. Yo no sé si usted entra o no entra entre los débiles. Yo estoy presentando un principio bíblico, ¿verdad? Desconozco aquí qué piensa cada quien. Pero si usted piensa, si usted entra entre los débiles, pues ore. Y pídale a Dios que le ayude a crecer a un grado de madurez, no que se vaya a volver soberbio, sino a empezar a ver la vida, la filosofía del cristianismo y la manera como la palabra presenta las cosas con el propósito correcto. El propósito es misión. Entonces, escuchen lo que, en estos días lo vi, en un chat de pastores, vi la crítica. Escuchen, en un chat de pastores vi la crítica. Tenemos una iglesia adventista que es un poquito cuestionada, no voy a decir en dónde ni quién, pero es un poquito cuestionada por ciertas cosas que ha experimentado. Y un pastor de ese chat colocó una foto de unas personas de esa iglesia que estaban vestidas con disfraces para celebrar Halloween. Pero ustedes saben por qué lo hacen. Porque ellos hacen eso para meterse en la comunidad y traer gente a la iglesia. Pregunto yo, ¿están menos o más aceptos delante de Dios? ¿Ah? ¿Están menos o más aceptos delante de Dios? ¿Qué hace? Ahora, veamos este otro lado. Fíjense, ese es un extremo.
que hay que tomar, y uno dice, ellos están cumpliendo una misión aprovechando las circunstancias. Por otro lado, está el que lo ve diferente, y entonces, en vez de atraer a alguien, saca la ametralladora y le echa todo lo que significa el Halloween y le tira todos los tiros posibles, y esa persona queda muerta ahí. Estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Lo acribillaron, sí, realmente soy culpable, pero está bien, yo sigo practicando, allá tú con tu fe y yo en lo mío. ¿Quién está cumpliendo mejor la misión? ¿Quién está cumpliendo mejor la misión? ¿Ven ustedes el fenómeno? Entonces, ¿qué sugiere, por ejemplo, ahora voy a hablar, qué sugiere la directora del Ministerio de Niños de la Conferencia de las Carolinas en el área, la jefe principal, ¿verdad? Para no vayan a pensar que es mi esposa. La jefe principal, ¿qué sugiere? Ella dice, cuando llegue Halloween, usted haga sus preparativos y meta caramelo y métale el libro Camino a Cristo, y cuando la gente venga, regálele. Para que cada familia se lleve una labor misionera a su casa. Que cuando llegue allá, tiene una cosa que usted lo está intencionalmente aprovechando el momento. Por eso es que en el libro el Conducción del Niño, el Hogar Cristiano, perdón, el Espíritu de Profecía recomienda que nosotros deberíamos aprovechar las oportunidades del mes de diciembre y podemos poner un arbolito para recoger ofrendas para las misiones. ¿Qué es lo que está sugiriéndose ahí? Lo que está sugiriéndose es, aprovechemos el momento que la sociedad tiene como cultura para sacarle un provecho benéfico en función de la salvación de la gente. Eso es lo que la hermana White recomienda. Eso es la recomendación sabia, eso es lo que Dios quisiera que nosotros supiéramos hacer. Para que en vez de ser reaccionarios, como que nos apartamos de las personas, ser proactivos en tratar de rescatar mientras más podamos más. Porque al final la iglesia existe para cumplir una misión. Entonces, no, de verdad que yo iba a traer la cita, pero no la busqué como para traerla aquí. Pero la hermana White dice, miren, nosotros deberíamos saber, en vez de hacerle un daño en el caso de los niños, que son los más afectados, porque el resto de otros niños que no tienen la misma enseñanza y educación que las familias cristianas tienen, o que nosotros quizás como creyentes adventistas tenemos, y están ellos en un ambiente en el cual el resto de los niños hacen ciertas cosas, y ese niño, su familia le dice, no, tú no. ¿Qué sugiere ella? Reemplace, no prohíba, reemplace. ¿Qué es reemplace? Bueno, reemplace. Hay iglesias, y eso lo hacen muchas iglesias evangélicas, ¿qué hacen? El 31 de octubre en la noche hacen una actividad en su iglesia con los hijos de los hermanos de su iglesia. ¿Qué están haciendo? ¿Están celebrando Halloween? No, están reemplazando para evitar que ellos estén allá en la cultura que no es cristiana. Ellos hacen una actividad interna en la iglesia, no para celebrar el día, sino por causa de que ellos no pueden ir en contra de la sociedad, simplemente, y no afectar la mentalidad del niño, lo ayudan a crecer en un pensamiento sano, en una ideología correcta, en el mismo tiempo. ¿Me explico? Eso es sabio hacer. Así que, mis hermanos, ¿qué más podemos pensar? Bueno, yo soy el que tengo conocimiento. Verá, ya hablé, pensé que usted puede decir, bueno, yo soy el que caigo en la mente débil, la conciencia débil. O puede ser que usted caiga entre el que está tranquilo, en que conscientemente está claro. Pues no se envanezca. No piense de que su libertad, de que usted entiende de que no hay problema con nada de los ídolos, que no hay problema con esa carne ofrecida a los ídolos, yo me la puedo comer o no me la puedo comer y estoy igual, la misma digestión va a ser, no me va a pasar nada. Bueno, haga lo que haga en la iglesia,
siempre tenga presente la unidad de la iglesia y el amor por la gente. Esa es la prudencia que nos ayuda, nos conduce a mantener un estado de unidad más sólido. Usted está dispuesto a hacer su parte para que el amor y la unidad aquí en nuestra iglesia pueda fortalecerse. ¿Usted está dispuesto? Los veo dudosos. Bueno, rumien eso en su casa o en donde sea lo que hemos hablado hoy. Mastíquelo después con calma y piénselo. Pero que Dios nos ayude a que nosotros podamos pasar al nivel espiritual que necesariamente tenemos que hacer y que sigamos cumpliendo la misión para la cual el Señor nos llamó. Que el Señor nos bendiga.